dut zeu ere, jokalariak bezala, desiatzen dengo zarela Ipurua jokatzeko. Jolan da, ez. Laugarren partidu da, ligakoe, dana kanponi eguz. Bueno, adeko gue Ipurua estrenetako, etxien jokatzeko, eta, holan aldatzen dan, ez, emaitzak aldatzen dien, eta joku bai. Ze itxura hartu zenion, aste azkenean? Pegatzuta zu eta esatuzu, honek hau amaitu bidabe domekarako, lan asko enbiko dabe, baina, bueno, gradak eta, zelaixea ni pentsot bastante ondo dauela, egize da, bedarra luzie dauela ondino, baina ni pentsot jokatzeko moduen egongo dela. Espainiol dator, zuentzat partidu garrantzitsua kontutan izan da puntu bakarrak itzadetela, baina eurak ere antzeko egoeran daude, ligan behin ez dabiltza oso txuman. Bai, eurek gu baino, kompetizioen gu baino denpora gisa sartute dauz, baina hori ez da egituena edo txarra dan, ze azkenien partidu mordua jokatu zuz, gainera irabazin bizuz pasetako kompetizioen, eta, bueno, 6 partidu jokatu dabe UEFAan, eta gero ligakoek ez, UEFAan klasifikauen je, emaitzonek eukidabe, eta ligan danak galdun jabe ez, Europe gogoaz egongo die, aldatzeko futbola eta amaitzak. Uste duzu zuen mesederako izan leikela eurek ostegunean berri bere Europa Ligako partidu bitzak? Baina ni pentsut, denpora asko eukidabe gupa izala hau partidu preparetako, eta ni pentsatot gero beste 4 egun dekez, ez? Igual izango da, euen jokatzie, gero domekan jokatzeko hor bai pentsako da biela berzarrein, ez? Baina ni pentsatot oin domekarako jokatuko dabe hobetu dauzenak, eta nik pentsatot ez da bela begiratuko gero egunien partidu dekela. Nola ikusten duzu Espainiol taldean, aldaketa batzuk egin ditu, ez dakit aztertzeko aukera izan duten? Bai, sistemak aldatu jen dauz, ez? Batzutan jokatzen dau bi goixen, 4-4-2, gero beste batzutan 4-3-3, eta desberdine da, ez? Gero bai batzutan albo batetik aurrelari bat ipintzen dau, igual jokatzen dau 4-3-3, baina albo baten aurrelaritxek, gulei erori, eta gero beste aurrelari bataz. Nik pentsut talde gureko da biela atzetik jokatu, oin arte hoixin jabe, ez? Igual bai, datoz Ipuruara eta jente asko aldatu jen dauz, ez beren futbola bai, pentsetan dabe, hoxe, asko txiki xaue dela zelaixe, gupe bai beste modu batera jokatzen dugule, hobeto guretzat ez, aldatzen badabe euren futbola, ni pentsot guretzat hobeto izango dela. Aldatu beharko zukena, aldatu, lehen hiru jardunaldekin alderatu bai, baina bere betiko jokua aldatu beharko zukena ibarra. Bai, handa, ez, azkenien egize da, etxien jokatu, kanpoan jokatu ez dela iguela, mentalidadie ez da berdine, ze kanpoen gure barik jokatu oso apurtxo bat atzerau eza hain atrebi due aurrera jokatzeko presiñotako, ez, normalin etxien hori ondo etxen dugu. Lehenengo partidu dabe bai, aber zelan urteten dabe, aber zelan gauzen, denpori ukiogu, preparetako, zer egiten dugun txarto esateko eta konpontzeko, eta enbide egun gauzak ondo, egiten dugu zen, ez? Batzuetan, gero ikusi entrenatuen, ez? Gudeko baloi eta galdu enbiogu, gero barrido errekuperetako eta gauzak etxeko, ez? Eta gu eukitxegu nien baloie, kostau etxeako gazko, ez? Horrek gauzok, ez? Klaridade gehiago eukibiogu jokuaz, eta gero bai, lapurtu goixen, ez? Ez bakarrik gure zelaixen, ez? Hori be mejoran biogu. José Luis Guardión, bueno, tengo que empezar por el principio. Ipurúa, ya por fin jugar y después de esos 3 partidos con ganas, supongo. Sí, hemos jugado 3 fuera, ya entrenamos el miércoles allí, la verdad es que el terreno de juego está bastante bien, la hierba un poco alta porque recién puesta y tampoco se puede cortar mucho más, pero creo que para el domingo estará bien, no creo que tengamos ningún problema, el miércoles entrenamos muy bien. Sí, es verdad que ves las gradas y parece
puede parecer mentira que pueda estar terminado para el domingo, pero sí, es verdad también que ibas 3 días más tarde a Ipurúa y veías grandes adelantos, ¿no? Entonces me imagino que está todo previsto y tengo ganas de jugar delante de nuestra afición, pues para, sobre todo, pues a ver si por fin hacemos nuestro fútbol de principio a fin. ¿Suele cambiar algo, no sé, la perspectiva cuando la gente tiene muchas expectativas de ya por fin jugamos en casa, parece que todo está hecho y hay que jugarlo? No, está hecho nada. No, ahí sí que al revés. Si jugásemos ahora el domingo con 4 puntos en el casillero, pues igual juegas crecido, pero con 1 tenemos que jugar a muerte desde un principio, siendo nosotros desde un principio, siendo agresivos, sabiendo que tenemos un equipo enfrente que también está fastidiado en la liga como nosotros y que también vendrán a lo mismo, a ganar, no regalar absolutamente nada y a partir de ahí ser nosotros, ¿no? Y luego el acierto o no acierto ya es otra cosa diferente, ¿no? Pero por lo menos ser un equipo que juega por fuera, ser un equipo que saca centros, ser un equipo que aprieta bien al rival, que roba en campo contrario. Si hacemos esas cosas, seguro que tendremos opciones de ganar. A pesar del resultado negativo en el Wanda, se dio una imagen muy diferente. ¿Cómo está la plantilla con esa confianza, pues, teniendo un poquito en cuenta lo que se hizo allí y de cara a este partido? A ver, los partidos contra equipos grandes no hay término medio. O te meten 6 o haces un muy buen partido y tienes opciones de ganar o de puntuar, ¿no? Y en este caso ha sido pues esta segunda opción, de tener opciones de puntuar. No ha podido ser. No es fácil jugar de la misma manera contra otros equipos, ¿no? Los otros equipos no juegan igual que ellos. Bueno, ahora jugamos en casa, pero bueno, sí es verdad que casi todo lo que pasó en el Wanda fue bueno, ¿no? A pesar de que nos metieran 3 goles, pero creo que tuvimos opciones de mucho, ¿no? Pues bueno, intentar seguir con la misma mentalidad, pero sin bajar para nada el ritmo, los brazos, la concentración, porque nos va a exigir todo eso el próximo equipo, que el Español. Venimos de un parón largo, como suele suceder todas las temporadas. No sé si eso al jugador le crea un poquito más de, no sé, activación por ganas de volver a jugar, o en ese sentido los has visto tranquilos. A ver, creo que hemos entrenado bien. Después de los 2 días y medio que dimos de descanso, sábado, domingo, y entramos el lunes a la tarde. Luego también hemos tenido otro día de descanso entre medias, entrenando 3 días de descanso y hoy y mañana entrenamos. Creo que la gente está bien. Creo que, exceptuando Esteban Burgos, todos los demás están en condiciones de poder participar, pero en condiciones plenas, no sin nadie que esté entre algodones, que le tengamos que dar. Si damos descanso es porque queremos darles descanso, no porque ellos nos piden, ¿no? En ese sentido, creo que el equipo llega bien. ¿El Español qué nos puede decir? Pues que ha jugado en muchos partidos de competición, lo que nosotros hemos hecho de pretemporada. Ellos la pretemporada casi la han jugado en la previa de UEFA, que se han clasificado bien para esa liguilla de UEFA, pero lo que ha pasado en esa previa de UEFA, pues en Liga ha pasado todo lo contrario, ¿no? Que no han ganado, ¿no? Todo lo que han ganado en una han dejado de ganar en otra. Que ahora mismo estamos igual, ellos 0, nosotros 1, pero es igual y creo que vendrán con la misma, con tanta ilusión como nosotros de poder empezar a rear en la Liga, ¿no? Luego, sistemas, pues ha cambiado, a veces juega con 2 arriba, otras veces un 4-3-3, luego también juega con 2 arriba, pero uno más tira a una banda a veces. Un equipo que en un principio querrá salir jugando desde atrás. También es verdad que viene a Ipurúa y hay gente que viene a Ipurúa y parece que porque el campo es más pequeño, que es un metro y pico más pequeño, pero bueno, que quieren cambiar su forma de jugar. Pues bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si cambias tu forma de jugar, no sé si en una semana, 10 días tienes el tiempo suficiente, ¿no? para poder hacerlo bien. El hecho de que no hayan marcado ni un solo gol, ¿te parece anecdótico? Peligroso. Alguna vez tienen que marcar, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Está más cerca cuando el momento de marcar, ¿no?
Porque yo creo que sí tienen jugadores que pueden marcar goles sin tener que hacer un gran fútbol. Creo que la gente arriba van a terminar con goles, incluso gente en mitad de campo también creo que puede hacer gol, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo está ahí para las estadísticas, pero creo que no va a ser un equipo que le vaya a faltar el gol. ¿Te da la sensación de que les puede despistar un poco ese partido contra el Fenerbahce el jueves? No creo, porque creo que han tenido casi 2 semanas para preparar este partido, olvidarse un poco del último partido en casa, sin pensamientos de UEFA. Luego tienen 4 días después de este partido para ese partido de UEFA. Sí creo que después pueden empezar a pensar en el siguiente partido de Liga, eso sí, pero yo creo que ahora mismo, estas 2 semanas de entrenamientos que han tenido, creo que solo han pensado en el partido de Ipurúa y que a partir de aquí sí pueden empezar a pensar en esos 2 partidos a la vez. La afición, ¿qué le dices a la afición? Porque está ilusionada, va a acudir en masa y con muchas ganas sobre todo de eso. Yo no soy muy atrevido a la hora de pedir a la afición, porque si tú le das, la afición te va a dar, ¿no? Y la afición en un principio nos va a dar. Si hacemos el indio, pues algún silbido también escucharemos, como es normal, ¿no? Pero creo que ellos también tienen ganas un poco de ver el campo nuevo, de ver al equipo en casa. Entonces, yo creo que al principio va a ser todo bien en ese sentido, de que nos va a dar, de que nos va a ayudar, de que nos va a aguantar cualquier pequeño error en un principio, y eso creo que va a ser bueno para el equipo también, ¿no? Pero también es verdad que nosotros también tenemos que dar cosas. Vale. Es que ricasco. Vale.